Buenos días, mi nombre es Reniel Salcedo, soy un estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua, en este momento cursando el 11º trimestre de la carrera de Derecho. En la oportunidad del día de hoy les estaré hablando referente a la responsabilidad médico-paciente, específicamente analizando una sentencia en materia de derecho civil, específicamente hablando de las repercusiones que conlleva este caso, que ocurrieron en este caso, hablando específicamente a lo largo de esta exposición, las diferencias, porque se hace totalmente necesario, sobre la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, cómo cada una de estas se diferencia y cómo cada una de estas tiene una repercusión en el caso que vamos a analizar seguidamente. Sin más dilación, empezamos hablando sobre los tipos de responsabilidades legales que están consagradas en el ordenamiento jurídico venezolano. Tenemos que, como ya mencioné anteriormente, existe una diferencia entre cada una de ellas. Específicamente la responsabilidad civil, tenemos que, si bien es cierto, vamos a apreciar cada una, la diferencia una similitud en cada una de estas, que es la obligación de resarcir un daño o la obligación de resarcir. Tenemos que la responsabilidad civil se deriva específicamente del artículo 1185 de nuestro Código Civil venezolano. Hablando del código del artículo 1185, específicamente los hechos ilícitos, se tiene que la responsabilidad civil en Venezuela, como ya mencioné, se refiere a aquella obligación que tiene una persona de reparar un daño, de indemnizar un daño causado por negligencia, por impericia, por imprudencia, negligencia, por omisión, impericia, por abuso de derecho, por abuso de la ley, entre otros. Tenemos que también tener en consideración que existen lo que es la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Bien es cierto que mencioné que la responsabilidad civil se deriva del 1185, sin embargo, existe una responsabilidad de resarcir el daño causado, de resarcir aquella obligación de reparar un daño que nace desde un contrato. Por asimismo, por una acción, por una omisión, por una negligencia, por una imprudencia, por la omisión de haber cumplido un contrato. Esto es lo que se refiere a la responsabilidad civil contractual, y la extracontractual es aquella que se deriva específicamente del hecho ilícito. Ahora bien, tenemos la responsabilidad penal. La responsabilidad penal básicamente es aquella obligación que tiene la persona de responder en base a su libertad a la justicia por la comisión de un hecho delictivo, por la comisión de un delito, quebrantando el ordenamiento jurídico en materia penal, quebrantando un delito, quebrantando una ley penal consagrada en nuestro Código Penal venezolano vigente. Eh, y que por supuesto debe de asumir estas consecuencias legales correspondientes, generando una multa, pagando con una multa, una pena, prisión, presidio, etc. Ahora tenemos por último la responsabilidad administrativa, para ya entrar en materia de lo que es el caso que vamos a analizar hoy y cómo este caso tiene incidencia sobre estos tipos de responsabilidades administrativas. La responsabilidad administrativa en Venezuela se refiere a aquella obligación que las autoridades funcionarias de responder ante la administración pública. Por supuesto, son sancionados a estos funcionarios por la comisión de una acción, por imprudencia y negligencia, y son sancionados administrativamente en el ejercicio de sus funciones. Es decir, un funcionario que está ejerciendo unas funciones comete una falta por negligencia, imprudencia, por todos estos caracteres de tipo legal, y generando un daño, y siendo la administración pública venezolana tomando como consideración la acción de asumir, de que esta persona tenga la responsabilidad de pagar administrativamente. Un ejemplo podría ser un médico que está ejerciendo sus funciones y se sanciona administrativamente por el colegio de médicos, se ha sancionado por el ente en el que ejerce sus funciones, en un centro clínico, un centro de salud, se ha sancionado por la comisión de algún tipo de conducta que genere un daño. Ahora bien,
Para el presente caso, tenemos que, a mí me tocó analizar el expediente 26038 emitido, emanado desde el Tribunal Segundo de Primera Instancia en materia civil de Trujillo. Esta sentencia tiene lugar el 10 de julio del 2006. Mi opinión al referente del caso se puede percibir, lo que ocurre en este caso básicamente es que existe un centro clínico en lo que acude esta persona a la parte narrativa de esta misma sentencia. Ocurre que una persona se dirigía hasta este establecimiento de salud. Sin embargo, como va narrando los hechos de esta sentencia, esta persona tenía cierto historial médico en el que mostraba ciertas complicaciones. Sin embargo, a todas estas, a sabiendas del centro clínico, la persona entra como de emergencia y narra la parte narrativa de la sentencia, valga la redundancia, que la persona esperó por aproximadamente 4 a 5 horas eh, en un estado de salud grave y no tuvo respuesta inmediata, no tuvo respuesta de los funcionarios que hacían vida ahí, los médicos que hacían vida en ese centro de salud. Sin embargo, esto genera, por supuesto, una inobservancia. Esto genera una inobservancia por parte de los funcionarios que hacen vida entre este centro de salud. A todas estas que, por supuesto, es la generante, por supuesto, de un hecho ilícito. Por más que sea, le estás causando un daño a una persona por tu inobservancia y esto genera una responsabilidad civil. Le estás causando un daño por la omisión de la atención médico-paciente que existe en este caso. Ahora bien, siguen narrándose los hechos y la persona lamentablemente fallece. Lamentablemente fallece la persona por la inobservancia de los medios que existían, hacían vida en ese centro de salud. Las personas posteriormente inician un proceso judicial en jurisdicción civil, en donde piden ante el juez competente de esa autoridad la indemnización por daños y perjuicios que pueden existir en este caso. Si bien es cierto, en este caso es una sentencia que da lugar a que esta causa quede abierta, porque resulta y acontece de que en este caso la persona está incurriendo, los médicos que están haciendo vida en ese establecimiento están incurriendo en un tipo penal, en un delito de tipo penal. ¿Por qué? Porque específicamente en el Código Penal establece que aquel funcionario que en el ejercicio de funciones por acción o omisión, por negligencia, imprudencia, le cause una lesión a otra persona, causando la muerte, incurriendo en los tipos de delitos de daños, de las lesiones graves, levísimas y leves, también está incurriendo en un delito de homicidio. Y la persona, el tribunal dicta una sentencia en la cual se fundamenta en el que tiene que haber un prejudicialidad en donde la cual se fundamente dicha demanda, en donde que primeramente los jueces competentes para conocer de esta situación sean los de penal. Es decir, primeramente se tiene que resolver esta controversia en los tribunales de materia penal, porque es la comisión de un posible hecho delictivo, para poder ser resueltas la indemnización de esos mismos daños generados por ese delito en sede judicial civil. Si bien es cierto, como ya mencioné, son tipos de una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, existe una tercera, que es la responsabilidad administrativa, que si bien es cierto, no se nombra en esta sentencia, bien es cierto también que se puede derivar de este mismo caso, porque estos médicos que hacían omisión, hacían inobservancia por parte del ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de sus funciones, van a generar, si así mismo lo decía el Colegio de Médicos y está titulado en la Ley de Ejercicio de la Medicina, una falta en su trabajo, en su profesión, en su labor, al no prestarle un servicio
de salud a la persona, también tenemos que destacar que, por supuesto, el derecho a la salud es un principio constitucional establecido en nuestra Carta Magna, violentándolo y generando aún más agravantes para este tipo de situaciones. Por supuesto que no solamente generaría un tipo de responsabilidad civil, penal, para un tipo de responsabilidad civil para los médicos, sino también un tipo de responsabilidad civil para la empresa, en este caso la persona jurídica, que es el centro médico antes mencionado. Si bien es cierto, específicamente la responsabilidad penal tenemos que doctrinariamente se tiene que es individualísima, es decir, no pagaría como tal la persona jurídica, sino que específicamente cada uno de los médicos que hacen vida en este centro de salud. Y bueno, eso fue básicamente mi análisis en referencia al caso 26038 emitido por el Tribunal Supremo, el Tribunal Segundo de Primera Instancia, materia civil de Trujillo. Y bueno, sin más nada que agregar, espero que les haya gustado mi exposición, siendo específicamente una diferencia entre la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y por supuesto la responsabilidad penal, que es la más importante, a diferencia de la civil. Para mí, como dato final, como dato curioso, tenemos que la responsabilidad civil se paga con bienes patrimoniales, sin embargo la responsabilidad penal tenemos que se paga con la libertad de la persona y no tanto con sus bienes. Y bueno, sin más que decir, espero les haya gustado el video. Hasta luego.